Hola, buenas tardes, bienvenidos a Sembrando Semillas. Hoy repetimos por primera vez a una invitada y eso me da mucho gusto, pero sobre todo porque no vamos a tocar un mismo tema. Sí va relacionado, claro, pero son cosas nuevas y eso me entusiasma mucho porque nos habla de este potencial humano que tenemos de ser multitareas y ser expertos en varias pues áreas que nos ayudan en la vida y que se pueden relacionar, claro. Diciendo eso, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Sembrando Semillas. Gracias, Adolfo. Es un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia y es todo un honor ser la primera invitada repetida. Ah, qué bueno, pues es que hay mucho que aprender de ti ahorita que estamos platicando un poco. Me surgieron mil preguntas, ¿no? Y hoy, ¿cómo vamos a ver esto? Que yo creo que nos ayudan mucho. Entonces, antes de empezar, me gustaría que le repitieras al auditorio qué haces y qué has incorporado ahora de lo que o sea, si ha habido cosas nuevas en este trayecto que no hemos platicado o proyectos nuevos que nos puedas como introducir un poquito lo que haces y lo nuevo. Claro que sí. Bueno, básicamente soy emprendedora social, soy coach internacional y mi tema es el bienestar. ¿Y qué he estado haciendo? He estado culminando un proyecto de 4 años que de hecho empezó de forma pues menos intensa hace como 10 años y es el programa de evolución consciente, florecimiento humano con compasión. Y una de las cosas que más me emociona es pues que es un programa completo que tiene 4 cursos diferentes y para uno de ellos pues acabamos de publicar un libro con el Tecnológico de Monterrey y es la razón por la cual estoy aquí para comentarte, Adolfo, lo que me preguntes, pero pues también acerca del libro. No, hombre, y de hecho sí es, ahora sí que el corazón del podcast es el libro, pero ve, te digo que salen preguntas antes. Mencionaste la palabra compasión. ¿Por qué la incluiste en lo que estás haciendo? O sea, ¿por qué? O sea, porque digamos que el nombre, si tú escuchas que digamos un genérico de gente que se dedica al bienestar, llega hasta antes de compasión y tú le agregaste compasión. Me gustaría saber por qué lo agregaste. Esa es una pregunta crucial, Adolfo, te digo por qué. Porque es la esencia de lo que hago. Enseño compasión. ¿Y por qué compasión? Porque cuando tú ves los estudios científicos en cuanto al bienestar humano, pues es un tema muy interesante. Y es un tema que por mucho tiempo la espiritualidad y la ciencia estuvieron más bien separados. Pero en los últimos años, las últimas décadas, no muchas, ha habido como una fusión súper interesante que ha permitido el estudio científico de prácticas espirituales. Entonces, un tema muy importante que ha surgido es el de la atención plena. Sin embargo, lo que estamos viendo ya hace unos añitos que me parece fascinante es el estudio de la compasión desde la parte académica. ¿Qué es la compasión? La definición científica es, o académica es el deseo de aliviar el dolor del otro. Pero para mí una manera más fácil de expresar este tema de compasión es amor. La compasión entendida como amor y amabilidad. Y por eso el tema central de todos mis programas y el hilo conductor es básicamente las dos cosas. Primero, las prácticas de atención plena y la compasión. Ok. Oye, yo tenía como una definición de compasión que es como entender al otro desde su cabeza del otro, no desde la mía, ¿no? Es decir, a veces nos es muy fácil emitir un juicio, ¿no? Desde, oye, pero la tuvo bien fácil, ¿por qué tomó X decisión? Y luego puedes entender un poquito su historia y dices, ah, bueno, lo entendió por eso, pero tú lo sigues viendo desde tu historia. Y yo había entendido que la compasión es más como entendiendo a su historia. Ah, claro, con razón lo hizo de esta manera y lo puedes como abrazar. ¿Qué tan diferente es esta parte de lo que mencionas? Y luego, y también quiero agregar la otra, el tema del amor, porque también creo que a veces muchas personas tenemos definiciones distintas de amor, ¿no? Pero creo que debe de haber un punto en común que pese a estas definiciones converjan en algún sitio, ¿no? Entonces, como que Claro. quería
Y ya después nos arrancamos con el libro, ¿eh? Nada más que quiero aclarar dejar estas bases sólidas. Claro que sí, gracias Adolfo por tus preguntas. Y lo que tú describes es más la empatía. La empatía Ok. es la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás y podemos resonar a nivel emocional cuando yo veo a alguien y siento de una manera espontánea lo que esa persona está sintiendo. O puede ser cognitiva, que es cuando yo me pongo en los zapatos de una persona y pienso cómo sería estar en X o Y situación. Eso es un elemento fundamental de la compasión, pero hay una diferencia entre empatía y compasión. Te voy a decir cuál es. En la empatía yo puedo sentir con el otro y hasta ahí esa es como la definición de empatía. Tú puedes ponerte en el lugar de otro, puedes sentir sus emociones, puedes pensar para poder ponerte en su lugar y de pronto se te queda ahí. La compasión tiene un elemento de empoderamiento. Yo me Ok. doy cuenta, de hecho son tres elementos esenciales de la compasión según el entrenamiento de compasión integral, y es, primero, tienes que notar que una persona está sufriendo. Si no notas que una persona está sufriendo, pues no vas a poder sentir empatía porque ni siquiera te diste cuenta que alguien se está sintiendo mal. Entonces, ese primer paso es darte cuenta del sufrimiento ajeno. Después es la empatía, que es resonar. No es, o sea, lo contrario sería indiferencia y es una de las situaciones más graves que vivimos como sociedad, que muchas personas viven en la indiferencia. Pueden ver el dolor del otro, pero no los mueve. Sí. Entonces, necesitamos verla, necesitamos sentir con el otro y necesitamos sentir empoderamiento para hacer algo al respecto. Y esa es la parte donde si yo de pronto veo a alguien en la calle que tiene hambre y yo lo vi, sentí con la persona, ay, lo siento, qué tan horrible estar sin poder comer, pero después digo, ah, no, pero es que hay más de 900, no sé, 900 millones de personas en el mundo que no tienen comida, pues yo qué voy a poder hacer, lo que yo hago es insignificante. Entonces no hay empoderamiento. O sea que la compasión tiene estos tres elementos que incluye lo que tú acabas de decir que sería la empatía. Y el empoderamiento es esta parte de tomar como acción o hacer algo. Esa es una muy buena pregunta. El empoderamiento es lo que te da el ánimo para hacer algo, pero la compasión no te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer. Eso requiere discernimiento. ¿Sí ves? Entonces la compasión requiere ese empoderamiento de modo que tú tomes acción. Ok. Y la convergencia con el amor que mencionábamos. Para todos Ah, los que, porque por ejemplo, quien nos escucha y tú nos dices que compasión es esta parte que tiene que ver también con el amor, pero yo entiendo amor de una manera, la persona que nos escucha de otra manera y eso, entonces vamos a decir, no, pues yo soy compasivo desde mi entendimiento de amor, ¿no? ¿Cuál sería la convergencia para todos los que tenemos distintas de definiciones de amor? bueno, te lo explico de la manera que lo explica un neurocientífico muy bueno de Stanford. Estoy tratando de acordar de su nombre, Doty, no me acuerdo el apellido, Ujú. pero él dice que nosotros los seres humanos, a diferencia de un pez tiene sus huevitos y se fue nadando, pues salió nadando y esos pececitos pueden nacer y sobrevivir y no tuvieron que tener cuidado ni pues como este amor de nadie, pueden sobrevivir solitos. Nosotros los seres humanos, cuando nuestra madre nos tiene, si no se queda ahí para cuidarnos, nos morimos. Cero posibilidades de que un bebé sin cuidado de su madre, sin ese cuidado maternal, pueda sobrevivir. Entonces, el amor está entendido aquí como esa capacidad de conectar con el otro y de querer, de hecho, aliviar su sufrimiento, ¿cierto? Yo quiero algo y lo que yo quiero, yo lo cuido. Y es tan esencial para nuestra humanidad que no existiríamos si no hay esta tendencia a cuidar, a querer y si no nos podemos conectar con el otro. Entonces el amor es nuestra capacidad, como lo diría Nancy Fredrickson, ella dice en su libro el Love 2.0, dice que el amor requiere primero eh, empezar a conectar con el otro y resonar con el otro.
Es como si estuviéramos compartiendo nuestro cerebro con el otro. Y dice, no tiene que ser un amor entre dos personas que se conocen por mucho tiempo. Ese momento de cuidado mutuo se puede entender como amor. Puede ser alguien que está perdido en la calle y te dice, me das una dirección. Y tú miras a esta persona y resuenas con esa persona y quieres cuidar de esa persona. Y le dices, sí, claro, mira, es aquí. Entonces ahí hay un micromomento de conexión con el otro y es un extraño. Entonces es importante entender el amor como esa capacidad de conectar con el otro desde el corazón, una emoción que te lleva a querer cuidar. Ok. Oye, pues muchas gracias por la aclaración y la explicación, porque realmente hasta yo había pensado cuando dijiste amor, dije, pero como será un amor incondicional, será un amor como que quedas de pareja que se desarrolla en un periodo de tiempo, ya con tu aclaración, pues puede ser hasta instantáneo en esta conexión inmediata que puede haber con el otro. Y de hecho quiero, con esa definición que diste, empezar, ahora sí que engancharlo con el tema del libro, porque creo que va de la mano con esta última definición, ¿no? De querer como conectar. Pues cuéntanos primero el título, porque desde ahí vamos a enganchar. Activa tus superpoderes. Este título para mí resuena muchísimo, Adolfo, te digo porque cuando vemos nuestra humanidad y todos los retos que estamos pasando, pues surge la pregunta de, bueno, ¿y nosotros quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos donde estamos? Y para mí una de las causas que identifico como una gran parte a nuestra problemática es el desempoderamiento. Yo creo firmemente que los seres humanos somos increíblemente poderosos, poderosas. Sin embargo, estamos enredados dentro de nuestro propio mundo interno y nos enredamos tanto que lo que creamos afuera es enredo y que vemos una sociedad enredada que es Ok. solamente una proyección de lo que está sucediendo internamente. Pero si no logramos desenredar, entonces surge nuestro poder. Este desempoderamiento no te refieres a que alguien te lo quitó, es un desempoderamiento interno que tú mismo te quitaste, digámoslo así, o te enredaste. Total, estamos hablando de superpoderes, pero no estamos hablando de los poderes externos como tengo dinero y tengo poder sobre otro y tengo dominio sobre los demás. No, 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 ese no es, para mí ni siquiera eso es poder. El poder del que yo estoy hablando, Adolfo, es el poder de pensar, "Mm, quisiera tal cosa y estar en un estado de conciencia de tanta conexión con los demás y con el universo, que de una manera espontánea muchas de las cosas que tú quieres llegan a tu vida. Para mí eso es poder y lo he experimentado en mi vida y lo sigo experimentando en múltiples maneras. Y no es suerte, es alineación, es sencillamente aprender a desenredarte internamente para poder entender de una forma muy intrínseca y personal esa conexión que tenemos con todo y con todos. Y cuando podemos vivir nuestra vida desde una evolución consciente y podemos experimentar esa unidad con todo y con todos, esos son superpoderes. Ok, y de hecho, primero voy a hacer la precisión porque justamente la palabra de empoderamiento en un tema empresarial viene desde afuera, o sea, viene desde yo te empodero como jefe o mi jefe me empoderó y entonces yo desarrollo tal y tal habilidades, ¿no? Y lo que tú nos estás hablando es muy interno, ¿no? Nosotros, de manera, yo supongo que nada más quiero precisar esto, de manera inconsciente nos quitamos ese poder. Total, acuérdate que 95% de nuestra mente es inconsciente y el otro 5% es consciente. Y ese 95% inconsciente es el que nos tiene como nos tiene,
Porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere estar enredado en drogas? ¿Quién quiere ser un criminal y tener miedo que lo metan a la cárcel? ¿Quién quiere estar enfermo? O sea, la lista sigue y sigue. Pero ¿de dónde vienen muchos de estas situaciones? Precisamente de una mente inconsciente que no conocemos y que domina nuestra vida todo el tiempo, Ok. o la mayoría Sí, sí, sí. del tiempo. No, es que ya me vieron como muchas preguntas. Mencionaste, bueno, antes de, yo tenía como tres, pero voy a tomar una que se me vino ahorita con lo último que dijiste. Y entonces estas personas que puede ser, te voy a poner ejemplos, desde este empresario que cree que con su éxito, con su dinero tiene como un poder y se empodera de esa manera, o un criminal que a base de miedo, de dinero y de miedo y de sentirse impune, cree que tiene poder, se está engañando. Ah, esa es una pregunta excelente porque mira, hay poder con otros y hay poder sobre otros. Y lo que muchas veces la gente tiene sobre los demás es dominio, pero es realmente poder, porque de hecho el tercer programa, te decía que desarrollé todo este programa de 4 módulos y uno de ellos es el liderazgo. Y hablamos de un liderazgo de abajo hacia arriba. El líder en realidad, cuando tiene estas habilidades más profundas y más eh, colaborativas, tiene la capacidad de hacer que su equipo brille, de tener un propósito compartido, que todos puedan identificarse con ese propósito y que se vuelva en realidad un equipo que los mueve a algo mayor que ellos. Pero cuando tienes un equipo que solo lo mueve, que tú tienes poder sobre ellos y dominio sobre ellos, cuando ya no tienes esa capacidad de dominarlos, hacen lo que se les da la gana, ¿cierto? Y ahí hasta dónde llegó tu poder. El ¿No? poder verdadero es cuando tienes una causa y las personas trabajan contigo para alcanzar esa causa desde el corazón, no desde el dominio. Y que eso es algo, fíjate, lo voy a relacionar a ver, y tú me dices si voy bien. Eh, yo lo veo como pero de las personas que hablábamos, pierde el empresario el dinero, el otro pues lo arrestan y pierde todo, pues ya se quedaron sin esa causa externa que les daba ese poder. Pero hay una persona que tiene un dominio interno que va a ser siempre permanente, que es algo, y que eso inspira ese respeto y ese liderazgo hacia los demás, pero es permanente. Podrán no lograr el objetivo y tener que empezar de cero, pero él no pierde esa esencia, que es la que los hace liderar, ¿no? Y eso viene desde el interior, ¿no? Sí, definitivamente que esto lo puedo pues mencionar en términos de capital social. Capital social es cuando tú tienes un líder que aprecias y que quieres tanto, que así ese líder ya no sea tu líder, tú tienes una conexión con esa persona y la quieres y estás hasta dispuesto a trabajar con esta persona en su causa, porque no es su causa, es nuestra causa. Y de hecho, un ejemplo perfecto que yo tengo aquí para hablar de esto es el trabajo que hago en el Tecnológico de Monterrey. Este programa, que es la base del libro del que vamos a estar hablando un poquito más, fue un programa que impartíamos a los estudiantes y habían algunos facilitadores pues que les pagaban por impartir este programa. Sin embargo, porque es un programa profundo y transformador, pues empezó todo un movimiento para que los maestros enseñaran este programa, así no les pagaran. Y ahí entonces estamos hablando de un liderazgo colaborativo donde estamos todos en el mismo nivel. Yo no estoy más arriba que las personas con las que trabajo. Todos hacemos parte de un equipo donde todos colaboramos. Y aquí no hay intercambio de dinero. Llevo más de 1 año y medio que no soy empleada directa del tecnológico, pero estamos súper fuertes y tenemos un equipo muy bonito haciendo grandes cosas. Y hay cero dominio. Pues no hay como este deseo de que, ay, no tengo que hacer esto porque es que necesito pagar mis cuentas y tengo que hacer este trabajo porque necesito ingreso. No, creamos una causa que nos mueve independiente de si hay dinero o no.
Ok, fíjate qué interesante. Y ese es el corazón de tu libro. O sea, este módulo donde ayudan a esta transformación. Básicamente, este módulo de liderazgo no es de lo que se trata el libro. Lo que hace el libro, Adolfo, es empezar a preparar un camino de transformación, de modo que pasemos del yo al nosotros. Ok, ¿Por qué? Porque hablábamos de cómo estamos enredados internamente. ¿Cuál es nuestro enredo? Nuestro enredo es nuestra mente con sus pensamientos desordenados. Nuestro enredo son nuestras emociones que muchas veces no sabemos autorregular. Nuestro enredo son nuestros traumas, el pasado no procesado. Nuestro enredo es la manera poco saludable que nos conectamos con los demás, que nos comunicamos con el otro. Y si no nos desenredamos desde adentro, pues las cosas no fluyen. ¿Y de qué se trata este programa y este libro? De aprender principios básicos y no es algo intelectual. Sí, obviamente hay una parte conceptual, pero hay habilidades a desarrollar, hay hábitos puntuales, hay conocimientos para aplicar en la parte cognitiva, la parte emocional, la parte social. Y cuando empiezas a llevar a cabo estas prácticas sostenidas, te desenredas. Y ahí puedes manejar mejor tu dinero y trabajar hacia la prosperidad. Y ahí puedes conectar mejor con el otro y ser mejor líder. Y ahí puedes desarrollar compasión por ti mismo, por los demás y por la naturaleza. Pero empieza desde donde? Desenredándote internamente. ok, entonces podemos hablar que esta parte de activa es estos ejercicios que vienen en el libro para desenredar estos 4 puntos que nos diste. Sería como que esta parte. Correcto. El libro básicamente se enfoca en tres áreas esenciales. Primero, la claridad mental, que es desarrollar una relación más consciente con nuestros pensamientos, con nuestros procesos cognitivos. Segundo, la parte de la resiliencia emocional, cómo podemos manejar nuestras emociones de una manera más efectiva cuando muchas veces lo que hacemos es enterrar nuestras emociones vivas y nos siguen persiguiendo por el resto de la vida porque nunca las miramos a la cara como se tienen que mirar. Oye, aquí Y quisiera tercero, hacer, antes de llegar al tercero, porque creo que esto que tú mencionas de la resiliencia emocional, para empezar, uno, cuando manejamos emociones, no le ponemos como esta parte donde debe de haber una resiliencia, ¿no? Entonces, y ya después, bueno, me lo comentaste un poquito, que tiene que ver con las emociones que enterramos. Entonces, sí me gustaría como profundizar, y que no se me fuera antes de llegar al tercer punto, en esta resiliencia emocional. ¿Cuáles son las consecuencias? Para empezar, ¿cómo te das cuenta que tienes que tener resiliencia con tus emociones? Y después el por qué es importante. ¿Qué pasa si tú entierras emociones? ¿Qué te va a causar en el futuro haber enterrado esa emoción? perfectas preguntas. Entonces, ¿cómo te das cuenta que necesitas resiliencia cuando llega un momento difícil y no sabes exactamente qué hacer con esas emociones que te agobian? Las emociones te hacen sufrir. ¿Cómo sabes si necesitas más resiliencia emocional si estás sufriendo? Y es que El sufrimiento es ese es una un buena punto indicación. clave, porque, por ejemplo, ahorita que lo decías, lo hago un análisis propio y de gente que conozco y que lo ha tenido confianza de platicar conmigo. Lo sufrimos y lo vemos como una etapa de la vida, ¿sabes? O sea, como que nunca voy a estar plenamente feliz, luego nunca plenamente, o sea, completamente triste, sino es como evolutivo, ¿no? Como cuando, incluso como en el ejemplo de esta semana tuve esta rachita mala, pero sé que es temporal, que después vienen otras rachas que son como mayores. Pero a veces se entiende como eso. Ah, bueno, estoy en mi racha de sufrimiento, pero sé que es temporal. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú lo normalizas y no te das cuenta que cuando estás sufriendo, tienes que aplicar, o sea, digamos, como activar en mi botoncito de resiliencia? Súper. El sufrimiento tiene un valor increíblemente grande en nuestro desarrollo personal porque es de la manera que aprendemos.
Muchas veces, desafortunadamente, tenía una amiga que me decía que aprendemos o por obediencia o por el martillo, Ujú. Sí, sí, que es, total. eh, pues muchas veces los golpes de la vida son lo que nos invitan a aprender algo. Y si yo tengo resiliencia emocional, yo puedo navegar, no voy a decir que, que el sufrimiento se va a desaparecer, pero sí se puede ir aliviando poquito a poco. Y cuando yo puedo afrontar mis emociones desagradables de una manera más constructiva, las emociones se vuelven mensajeras. Las emociones se convierten también en empoderadoras y facilitadoras. Entonces, cuando yo tengo esta resiliencia, yo puedo sentir lo que está pasando dentro de mí, activar mecanismos de autorregulación emocional. Y esto es crucial, Adolfo. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos que tenemos estas capacidades o si sabemos, no las sabemos activar. ¿Qué pasa cuando tú te cortas, estás cocinando y tú tuviste una cortadita? Pues no tienes que hacer nada. En 4 días tu cuerpo se sana y ya se fue esa cortadita. Nosotros tenemos un mecanismo muy similar para nuestras emociones. ¿Sabes cuál es el problema? Una mente desordenada que no permite que todos estos mecanismos de autorregulación emocional puedan funcionar óptimamente. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Aprendemos. Y de hecho voy a dar aquí ahora mismo la estrategia más importante de autorregulación emocional, que es pasar del pensar al sentir. ¿Qué quiero decir? Ujú. Usualmente estamos en una plática constante con nosotros, nosotras mismas, una mente que no se calla. Y esta mente que no se calla es la que te digo que suprime muchas veces estos mecanismos de autorregulación. ¿Cuál es uno de los pilares más importantes del libro? La interocepción. Nuestra capacidad innata de autorregular nuestro sistema nervioso que sencillamente se puede activar cuando pasamos de pensar a sentir el cuerpo de una manera amable. Si yo siento mi cuerpo, paso mis emociones de la cabeza al cuerpo y empiezo entonces a tener una mejor capacidad de comunicarme con mi cerebro emocional que me habla por medio de sensaciones. Entonces, el cerebro límbico y el tallo cerebral son preverbales, no nos hablan con palabras. Estas áreas más profundas del cerebro se comunican con nosotros y nosotras por medio de sensaciones físicas. Y en la medida en que yo puedo sentir esas emociones a nivel física como sensaciones, entonces se me hace muchísimo más fácil empezar a regularlas. Y no soy yo no estoy haciendo nada. Es mi cuerpo que tiene inteligencia y sabe cómo balancearme internamente. Ok, Y entonces, dime, dime. No, dime. dale, ¿cómo, No, cómo? dime. Sí, entonces lo que queremos es aprender a desarrollar estas habilidades, de modo que tú me decías, ¿y qué pasa si no tengo esta habilidad de autorregularme? Multiplicas tu sufrimiento y repites el pasado vez tras vez tras vez. Se te presentan los mismos retos, solamente con un disfraz diferente. Las mismas, te tropiezas con la misma piedra y dices, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué? Porque las emociones estaban ahí para guiarte, para que pudieras aprender y fluir con la vida. Y de pronto esta pequeña señal que te da la vida, que es por medio de tus emociones, las ignoraste. Y te enredas, lo hablábamos del enredo. ¿Qué pasa cuando no sabes tener esa resiliencia emocional en sí mismas? Estás atrapado en tu mente y no solamente que se aumenta tu sufrimiento, sino que tienes talentos que se enredan en el caos interno. Y aquí estás en el mundo externo, luchando, empujando con la vida.
en un sentido de aislamiento, de separación, donde eres tú contra el mundo, cuando podrías fluir con la vida. Y tener suerte, dicen las personas. Poder fluir es tener poder, de modo que lo que tú quieras, estás en una relación tan linda con la vida que se te empieza a dar de una manera más fácil. De eso te pierdes. No, y es que, o sea, me vienen mil preguntas y además lo voy relacionando, ¿no? Porque el tema de las emociones es un tema que hasta culturalmente, o al menos aquí en México, culturalmente, eh, te enseñan o nos enseñan a reprimirlas, ¿no? El clásico niño que si es niño y el papá es muy macho y se cae, los hombres no lloran, entonces reprímelo, no le hagas caso. Y hoy nos estás hablando de que eso va a causar que te estés enredado y que se te repitan patrones, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante de este libro porque justamente nos haces abrir los ojos a mucha gente donde culturalmente nos lo reprimen, pero deja tú solo de culturalmente. ¿Cuántas veces no hacemos caso a lo que nos dice nuestro cuerpo? Y ahorita que tú estás mencionando eso, pues uno puede decir, bueno, ok, vamos a relajar la mente y vamos a escuchar al cuerpo, vamos a ver qué nos dice. Pero digamos que sientes, no sé, es que no sé cómo funcione, o no lo tengo como claro. Tal vez te llega y te empieza a doler la espalda o tienes comezón en un brazo o algo así. ¿Cómo lo interpretas? Una vez que ya decides escuchar tu cuerpo, ¿cómo no lo dejas pasar por servido o por esta falta de conocimiento? Te quiso decir algo, pero tú dijiste, pues nada más fue comezón, me rasqué y listo, ¿no? Lo digo muy burdamente desde mi desconocimiento, pero mi punto es eso, ¿no? O sea, una vez que quieres tomar conciencia y llegas a eso, ¿cómo sabes que eso sí te está diciendo algo y no es, y cómo lo interpretas sobre todo? O ya dices, bueno, esta punzadita me dice algo, pero no sé qué. Súper, me encantan tus preguntas, Adolfo. Gracias. Aquí hay varias cosas que quiero resaltar. Primero, esto de las emociones primarias, que son las que tú sientes al principio, el niño está llorando, pero el papá le dice, oh no, los hombres no lloran. Entonces el niño primero llora, pero después siente vergüenza de que lloró. La Y vergüenza tampoco sería esa identifica. emoción. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Está esta emoción secundaria que hace más daño que la primaria. Mm, Le hace más daño al niño sentirse avergonzado y al hombre sentirse avergonzado por haber llorado que la tristeza de lo que sea que está sucediendo. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque ese patrón, y ese es el punto más importante, tenemos cantidades de patrones que nos hacen suprimir y reprimir lo que sentimos. Y es todo un proceso de autoconocimiento. Mírale el título al libro. Activa tus superpoderes, autoconocimiento y compasión. Ahí están los dos superpoderes. Es ese autoconocimiento de yo empezarme a dar cuenta de cómo estoy reaccionando ante mi vida. Y el libro te da la respuesta a lo que me preguntabas. ¿Cómo voy a afrontar lo que sea que estoy descubriendo cuando empiezo a activar este poder de autoconocimiento? Y es compasión, autocompasión. Entonces, ejemplo, volviendo a este hombre, de pronto ya no es un niño, es todo un hombre. Y le enseñaron que los hombres no pueden llorar. Llega ese momento me di cuenta de que estoy atrapando la tristeza porque los hombres no lloran. ¿Y cómo? ¿Qué voy a hacer con eso? Lo abordo desde la compasión, autocompasión y compasión de pronto por mis padres que me enseñaron algo que no me debieron haber enseñado. Y eso es esencial porque ¿qué es lo que queremos? Que la emoción secundaria hacia todo lo que estemos experimentando en nuestro mundo emocional sea compasión. ¿Sí ves cómo nos desenredamos ahí? Porque ujú. entonces yo ya no voy a tener estas emociones desagradables que suprimen lo que estoy sintiendo. Al contrario. Y el ejemplo que uso aquí en otros contextos es el de estás nadando en el mar y ves un tiburón
¿Y qué haces? Empiezas a nadar para huirle a ese tiburón lo más rápido posible. Y eso es lo que hacemos muchas veces con nuestras emociones. Me estoy sintiendo mal, quiero huir. Esos son esos mecanismos de supresión que me dicen, no, yo no quiero sentir eso porque se siente mal. Lo que estamos aprendiendo en este programa es a nadar hacia el tiburón Ok, en vez de huirle, porque huirle al tiburón gasta demasiada energía. Ahora, muchas veces vamos a necesitar acompañamiento. Estos tiburones muchas veces son tan grandes que necesitamos a alguien que vaya y nade con nosotros, nosotras. Pero el punto más importante que aprendemos aquí es la necesidad de abordar con autocompasión nuestro sufrimiento en vez de huirle para poder transformarlo y para poder crecer. ok. Oye, tengo una pregunta, pero me gustaría primero escuchar la tercera parte que nos faltó para ver si o sea, yo creo que se va a conectar, por eso me gustaría primero escucharla. Claro que sí. Entonces dijimos la primera parte, claridad mental. La segunda parte, resiliencia emocional. Y la tercera parte es básicamente relaciones interpersonales. ¿Por qué si es un programa del yo interno hablamos de las personas? Porque somos seres sociales. Ok, Entonces, una de las cosas que más sufrimiento nos puede traer en la vida son nuestras relaciones interpersonales. Y cuando aprendemos a relacionarnos con los demás de una manera saludable, entonces eso multiplica nuestro bienestar. Somos seres sociales más de lo que nos podemos imaginar y ahí hay estudios interesantes que demuestran de hecho que la soledad es más dañina que fumar y es más dañina que no hacer ejercicio. La soledad nos mata. Entonces, este deseo intrínseco de conectar con los demás, si lo podemos direccionar de forma que podamos comunicarnos de una mejor manera y conectar desde valores superiores. Adolfo, desafortunadamente nuestro mundo actual nos lleva a conectar con el otro desde la comparación. Tú tienes más, ¿qué marca estás usando? Tu marca es más barata que la mía, desde la competencia. Yo quiero tener mejor marca que la tuya. Y desde las tres Cs y el consumo. Voy a vivir para consumir y para darle al mundo a creer que yo valgo mucho de acuerdo a lo que tengo. Y por eso estamos como estamos. Porque eso básicamente nos devuelve a ese ensimismamiento, donde ¿qué estamos haciendo? Vivir nuestra vida para generar suficientes ingresos y demostrarle al mundo cuánto valemos por medio de lo que tenemos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas personas no pueden tener mucho. Entonces llegan a decir, si valgo lo que tengo, entonces yo no valgo mucho. Y eso es un tema duro. ¿y por qué no pueden tener mucho? Básicamente personas que por X o Y razón su parte financiera no es la más fuerte, muchas veces por sus propios enredos internos, ¿cierto? Por eso el próximo programa de inteligencia emocional y financiera, donde aprendemos por qué las personas no pueden tener prosperidad, pues muchas veces porque no hay esta relación saludable con el dinero y muchas veces porque de hecho hay patrones de baja autoestima que hacen que la persona sienta que no vale. Y si yo no siento que yo valgo, no tengo un sitio de Por tener. merecimiento, se me va a hacer muy difícil tener prosperidad. ¿Sí ves? Y ahí nos vamos enredando y viendo que este es un tema complejo. No, y es un tema que conecta muchas cosas. O sea, en el podcast pasado hablamos más de este tema financiero y lo hablamos justamente desde las emociones. Y justo lo que acabas de decir ahorita, que viene desde el merecimiento para mantener, era parte crucial de lo que hablábamos, ¿no? Donde tú te estás autoconociendo y si puedes identificar eso, le puedes ya dar la vuelta desde una manera consciente y trabajo. Pero, y ahora, aunque estamos hablando de algo, de un tema, se podría decir diferente, pues tiene una conexión directa. Al final del día, cuando tú te desenredes, cuando tú trabajes esta emoción no sentirme suficiente, pues también te va a traer
esta como consecuencia con o lo que decías, ¿no? El fluir con la vida que para que le podemos llamar como suerte. Que eso sí quiero profundizar, pero lo estoy dejando como el corazoncito, ¿no? Que es como esta parte. En esta parte de las relaciones personales, no, primero lo de la soledad, ahí sí te quería preguntar. Hay mucha gente en tema de desarrollo personal y en tema de espiritualidad que te hablan de la soledad y te la venden como lo más importante que tienes que Mm. hacer de estar solo, porque llega un tema de autoconocimiento. Y hoy tú nos comentas que es un tema que te va a hacer más daño que el cigarro y que te vas. Entonces, quisiera como que ver. Sí, sí, obviamente, cuando tú nos refieres, esto tiene que ver o sea, si hay un ejercicio, tienes que estar solo, pero no socialmente, o cómo lo pueden entender para que no nos vayamos a los extremos, ¿no? No, es que me dijeron que no tengo que estar solo. No, es que tengo que estar solo para conocerme. O sea, porque probablemente sea un equilibrio, no sea ni siquiera un extremo. Claro que sí, es como todo en la vida, Adolfo, es un buen balance, como tú dijiste, y son dualidades, dualidades importantes que hay en nuestra vida. Y hay una dualidad que ya la hablamos, que es la dualidad de la mente pensante que tiene ruido, pero hay otra dualidad que es la de la mente en silencio. Y si tú quieres estar bien, necesita haber un balance entre esos dos extremos, ¿cierto? Entre la mente pensante y la mente silenciosa. Lo mismo aquí. El hecho de que tú de que tú no estés solo, no quieres decir, no quieres ni siquiera decir que estés rodeado de gente. Tú puedes estar solo o acompañado, pero si tienes problemas para conectar, te puedes sentir de todas maneras solo. ¿Sí me entiendes? Si yo estoy en un sitio y hay muchas personas que sufren de soledad, aunque tienen muchas personas alrededor, porque aquí estamos hablando de nuestra capacidad de conectar con otros seres humanos. Ya te entendí. ¿Ves? O sea, una cosa podría ser. Yo en mi soledad, en un espacio que yo necesito estar solo para conocerme, este es como mi espacio sagrado, pero después salgo y puedo ser un cuate que trabaja con 200 personas y me puedo sentir solo porque aunque estoy trabajando con estas 200 personas y aunque yo estoy en mi soledad, que yo elegí en mi hora de la soledad, digámoslo así, estoy autoconociéndome, pero salgo y si estoy rodeado de 100 personas, pero no conecto con ellas, no hay como ese lazo más profundo, digamos, lo invisible, que no tiene que ver necesariamente con un tema de amor o de atracción física. Entonces estoy sufriendo de soledad o estoy teniendo un tema de soledad porque no estoy conectando, si nos referimos a eso, si va por ahí. Total, ¿quieres el ejemplo más perfecto? Los jóvenes están sufriendo de un tema de soledad muy grave. ¿Por qué? Vete para una universidad, vete para un restaurante, y no solamente los jóvenes, pero en este caso, con el caso muy puntual de los jóvenes, están en un grupo, pero cada quien está en su celular. ¿Qué conexión hubo con el otro? Si yo estoy pegada de una pantalla. Si ves de dónde viene el problema de soledad, no viene de que no hayan personas alrededor, vienen de que no hay relaciones interpersonales sanas donde yo puedo tener unas y no tener buenas relaciones sociales no quiere decir que yo tengo que tener 100 amigos, no, pueden ser unas personas poquitas, pero personas que son como mi grupo de apoyo. Son personas con las que yo sé que cuento, son personas con las que puedo hablar y abrirme y reír y pasarla bien y conectar. Pero cuando estás pegado de un celular, no importa si estás con cuántas personas alrededor tuyo, pues estás solo, sola. No son conexiones que tenemos pues por medio de estas redes sociales, pero no son conexiones que sean tan significativas y que ayuden a nuestro bienestar. De hecho, es lo contrario, ¿cierto? Todas estas relaciones efímeras que entras aquí, te saliste de un grupo y que son no sé cuántos cientos de personas. Nosotros los seres humanos necesitamos un círculo pequeñito de buenos amigos con los que podamos contar. Y cuando tenemos, o personas, no tiene que ser precisamente amigos, familia, si tenemos estas relaciones interpersonales fuertes, ya la hicimos. Ok, porque hablamos de las consecuencias que tienen que ser como son consecuencias negativas como el tema de fumar, como el tema de no hacer ejercicio, pero una vez que tú empiezas a tener relaciones interpersonales, digamos, verdaderas o positivas, ¿cuáles son los beneficios?
Eso es una pregunta excelente. De hecho, debo comentarte uno de los estudios más interesantes y más largos de Harvard University, que estaban, de hecho, pues en este tema de la felicidad y qué es lo que nos da bienestar y demás. Y después de sus, y ni siquiera ha terminado el estudio, lleva pues todas estas décadas y es un estudio riguroso para ver, bueno, qué es lo que nos da bienestar, para concluir que lo que más bienestar le da al ser humano es de hecho las relaciones interpersonales sanas. Y decían lo que te comentaba hace un momentito, muchas veces no es que tengas que tener muchos amigos, es saber que tienes a alguien con quien puedes contar. Y eso tiene efectos a nivel emocional y también a nivel físico. ¿Sí? Tu salud es mejor cuando tienes estas relaciones sociales saludables. Ok, o sea, tienes había un estudio, o sea, ahorita se me vino a la mente, lo leí en un libro de Malcolm Gladwell, no recuerdo el título, pero él hablaba de que en ciertos pueblos de Italia y de Estados Unidos ellos no tenían problemas cardiovasculares y que Ah, fueron ahí y vieron que igual comían exactamente lo mismo que en otras ciudades, tenían el mismo, si lo puedes decir así, sobrepeso que en otras ciudades, pero la diferencia es que todos se conocían y siempre había una plática y había una comunidad. Y eso como que explicaba esta parte. Lo que ahorita como que explicaste lo relacioné. sí, hay un estudio fascinante de, creo que son como 500 monjitas que de hecho donaron su cerebro después de que murieron. Y entonces lo que se veía en este estudio era, por una parte, pues como también cuando tienes un propósito, cuando eres una persona más optimista, cuando hay un sentido de vida, pues muchas veces tenían hasta todos los factores para tener Alzheimer's, pero eh, creo que de hecho ese es otro diferente. Tenían todos los factores para tener Alzheimer's y nunca lo desarrollaron. ¿Por Wow. qué? Porque tenían un propósito de vida algo más grande que ellos. Y regresamos de nuevo, Adolfo, a lo que nos mueve como seres humanos. Somos una especie social. Y cuando tenemos un propósito más grande que nosotros, nosotras, eso le suma vida a nuestra vida. Y eso ahí conecta completamente la compasión, que es lo que el segundo punto que tú decías, donde yo ya nada más eres tú, viene en un tema más profundo y ahí viene esta conexión. Total, es esa conexión y ahí es donde llega este cuarto programa que te decía de compasión ecológica. De la manera que yo lo veo, Adolfo, para ponerlo de una forma muy sencilla, ¿qué necesitamos como humanidad? Pasar de yo al nosotros. ¿Y quién es ese nosotros? No son solamente especies, no es solamente nuestra especie humana. Ese nosotros es la especie no humana. ¿Por qué? Porque si no hay plantas y no hay animales y no hay naturaleza, nos morimos. No hay especie humana. Dependemos de especies no humanas. Y cuando podemos entonces aprender a apreciar de una manera profunda, bonita, significativa el rol de la naturaleza en nuestra vida, ¡wow! ¿Qué diferencia hace? Vivir una vida de ensimismamiento donde estamos solamente trabajando para producir y para consumir, a pasar a una vida que sea más abierta, que sea más conectada y llegar a la meta final. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el punto? En mi libro, estamos aquí para descubrir de una manera profunda y personal la interconexión que tenemos con todo y con todos. Y cómo cuando nos salimos de nuestro autointerés, para pensar, ¿qué necesita el otro? ¿Qué puedo hacer por la naturaleza? ¿Qué puedo hacer para servir? Cuando llegas a ese punto en el que nosotros es todo y es todos, llegaste a la meta final. Y no necesitas buscar nada más. ¿Sabes por qué? Porque es una vida completa. Los vacíos se llenan, pero se llenan de verdad. Wow. No, es que realmente esta última parte es todo, o sea, diste el corazón del libro y el por qué es tan importante.
y me surgen muchas preguntas, porque en el camino van muchas, o sea, van muchas como que preguntas para lograr esto que nos mencionas. Entonces, por ejemplo, una de ellas que quiero ahí ver dónde, que creo que se conectan en las primeras dos etapas de tu libro. Tú mencionabas de que nosotros evadimos muchas cosas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que que las evadimos, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos hacen evadir las cosas. Yo creo que de una de las principales es el alcohol. Ujú. Puede ser el cigarro, no lo sé, yo es que nunca he fumado, pero el alcohol es seguro que es una. Y yo he visto que incluso el celular, cuando nosotros tenemos que enfrentar algo así, preferimos agarrar el celular en ese momento y vamos a scrollear ahí en el Facebook, en el Instagram. Entonces, tú mencionabas esta parte de huir o sea, es una manera de huir del tiburón. Estar en una red social es una manera de huir el tiburón. ¿Qué otras? Nada más me gustaría dejarle al auditorio qué otras maneras que estamos huyendo la gente ahorita en este desconocimiento que tú pudieras identificar para que ellos se den cuenta de que no están enfrentándose al tiburón, ¿no? O sea, ya leyendo tu libro, vamos a enfrentarnos al tiburón y vamos a descubrir si necesitamos este acompañamiento, pero qué otras maneras el ser humano huye de esta realidad o de lo que no quiere enfrentar y que son casi imperceptibles, porque yo te mencioné las más fáciles de identificar. Es una pregunta muy, muy poderosa. Entonces tenemos muchas veces patrones cognitivos, ¿cierto? Que vienen pues de nuestra mente y lo que decíamos ahora, evadimos nuestras emociones por medio de pensar, no, no me puedo sentir así. Esa es una clásica, ¿cierto? Esa supresión consciente de yo no puedo sentir esto, Que otra vez ¿cierto? hablamos el tema de en lugar de darle resiliencia a la emoción, la estamos suprimiendo. Exacto, pero muchas veces empieza con un pensamiento. Yo no puedo sentir X o Y. ¿Sí ves? Y desde ese pensamiento surge toda una cadena de reacciones. Otras veces es lo que acabas de decir, la distracción. Déjame, me distraigo de lo que está pasando adentro, déjame, puede ser redes sociales, puede ser televisión, puede ser trabajo. Me voy a meter tanto en el trabajo que no me quede tiempo de nada más, ¿cierto? Entonces, esos son algunos ejemplos de estos patrones más cognitivos. Otras veces es la parte emocional, que puede ser consciente e inconsciente. Tenemos patrones inconscientes que reprimen lo que no queremos sentir. Y Oye, ahí hay patrones. perdón, es que creo que es importante porque últimamente está muy de moda el tema del fitness, ¿no? De ir al gym y eso, y hasta hay publicaciones donde dicen, rompiste con tu pareja, ven al gimnasio, ahí lo sacas. Entonces se me vino como oye, puede ser una manera ahí también, así como el trabajo, de distraerte y de evadir algo, pero como te da algo positivo, porque al final del día, pues sí trabajas constancia, sí trabajas disciplina, sí tu cuerpo cambia, sí incluso llega reconocimiento exterior. O sea, ¿cómo haces cuando cuando algo te puede hacer daño y tiene todas estas cosas tan positivas? Lo que pasa, Adolfo, es lo siguiente, y es un punto que quiero resaltar aquí bastante. El ejemplo que doy aquí es, tienes un vecino al que no le dices hola, no le ayudas nunca, así lo veas necesitado, no le dices bye, no hay una relación con ese vecino. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues eh, no va a haber ninguna interacción y va a ser una relación más bien muerta, nunca surgió. Lo que sucede con nosotros muchas veces es que no tenemos una relación con nosotros mismos, nosotras mismas. No hay un tiempo donde yo me siento a autoconocerme, a mirar qué está pasando dentro de mí. El ejemplo que me encanta usar es el de un niño que se levanta en la mitad de la noche y tiene miedo y está llorando. Y ese niño va donde mamá y mamá lo apapacha, le dice, mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Y qué pasa con el niño? El niño se calma. ¿Por qué? Porque el amor expulsa el miedo. Nosotros crecemos, estamos
con miedo en forma de estrés, angustia, ansiedad. ¿Y a quién le toca calmarnos? A nosotros mismos. Pero, ¿qué hacemos? Tenemos una actitud cruel hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque le huimos. Imagínate que viniera el niño llorando y la mamá le diga, ay, no, no, no tengo tiempo. Espérate que me tengo que ir para el gimnasio, no tengo que trabajar, no tengo que tomar alcohol. Y que sí pasa. Y pasa. Tu trabajo es coger ese niño interno, esa niña interna, y abrazarla y apapacharla. O apapacharlo y decirle, tú sabes qué, todo va a estar bien. Y estás con ese niño o esa niña con calidad de presencia. Le dices, todo va a estar bien, no te preocupes. Y te quedas ahí y conectas con ese niño o esa niña hasta que se calma. Y voilà, sucede, se calmó. Nosotros nunca hacemos eso muchas veces. No sabemos y lo que hacemos es oírle a esa parte de nosotros que está llorando por ser escuchada y ser Ok. abrazada y por autocompasión. Esa parte de nosotros que sufre y necesita una respuesta autocompasiva que alivie ese sufrimiento. Ok, que esa sería lo que se debería de hacer, ¿no? O sea, tú haces como cosas, pero es que a lo que voy con el punto y que en el trabajo, es que el trabajo y el gym son dos cosas, es una chulada porque en las dos obtienes cosas positivas, ¿no? En el trabajo dices, bueno, desarrollé más cosas, me volví así, o sea, como te traen consecuencias positivas, más dinero, trabajas más, gastas menos, pues ahorras, o sea, te traen tantas cosas positivas. ¿Cómo identificas para hacer? Porque tú lo que nos diste fue la respuesta. O sea, ya estás haciendo todo esto, tienes beneficios, pero no te has volteado y no te has abrazado. Entonces, lo que tienes que hacer es abrazarte. Pero yo me quiero ir un paso antes. ¿Cómo identificarlo? Porque como tú estás ya recibiendo beneficios, ya sea físicos, económicos, de reconocimiento laboral, de reconocimiento social, en tu mente dices, me estoy ayudando, me quiero, porque estoy triunfando, pero no has llegado a ese punto que tú dices. ¿Cómo puedes identificarlo cuando tú crees que estás haciendo lo correcto y que te llegan estos satisfactores y que además te agradan? Porque a quién no le va a agradar, pues ahorrar, ganar más dinero, que te reconozcan socialmente, que te reconozcan laboralmente. Claro que puede llegar este impulso de, no sé si llamarlo de placer, pero de reconocimiento, que es esta emoción positiva que puede tapar a esa parte que tú necesitabas abrazar. Eso se me hace como bien interesante. Súper, claro que sí. Y aquí la respuesta es simple, Adolfo. Es reconocer las diferentes dimensiones de nuestra humanidad y nuestro ser. Yo reconozco que tengo una dimensión externa y es lo que tú estás hablando. Me fui para el gimnasio, me fui para el trabajo y wow, súper, esa dimensión ya la puedo palomear, pero no dejo de darle importancia a la dimensión interna. ¿Cuál es la relación conmigo mismo, conmigo misma? ¿Y qué pasaría si estas cosas externas desaparecen? ¿Qué pasa si el negocio cae? ¿Qué pasa si me engordo? ¿Sabes qué pasa? Que ese yo interno es el que viene a recogerte y te da resiliencia si has tenido la oportunidad de desarrollar una buena relación contigo mismo, contigo misma. O si no sabes qué puede pasar, que te definen tus acciones, te definen tus éxitos, te define cuánto pesas, te definen todas estas cosas externas y, ¿sabes qué? Te vuelves súper vulnerable porque se acabó lo de afuera y caíste. No, hombre, y yo lo dije en la parte bonita que trae beneficios sobre un esfuerzo, pero es exactamente el mismo ejemplo que a mí me define mi chamarra de marca, mi bolsa de marca y eso. ¿Qué pasa si te la roban? ¿Quién eres ahora? ¿No? ¿Qué pasa si te rompes el pie y no puedes ir en 2 meses o tres al gimnasio? ¿No? Te roban como esa identidad que construiste al exterior. Entonces, no, pues digo, ahí sí ya me quedó claro, ¿no? O sea, se vale si tú quieres sanar algo, pues sí buscar ese distractor, siempre y cuando no te olvides de buscarlo por dentro, porque si lo estás buscando por fuera,
por muchos beneficios agradables que te pueda traer, estás descuidando lo que realmente te va a sostener y que nadie te puede quitar, que es esta parte interna y que es la parte que tocamos en el punto uno, que es el autoconocimiento que vamos a tener y en la resiliencia emocional, porque te estaría saltando, pues los dos, te está saltando las dos partes. Sí, y lo que yo siempre pues comento, que es muy importante contextualizarlo, Adolfo, es que lo que estamos hablando aquí es cambiar el funcionamiento y, de hecho, estructura de tu cerebro. Sí estoy haciendo estas cosas afuera y de pronto sí tengo buenas motivaciones y no es que me quiera poner la mejor marca. Disfruto mi trabajo, eso está bien. Pero ¿qué pasa? Para llegar a ese desarrollo personal superior, necesito desarrollar facultades superiores que se desarrollan cuando yo empiezo a ponerle atención y a dedicarle tiempo a mi dimensión interna. Y ahí es cuando yo tengo un hábito inquebrantable de diariamente estar conmigo misma, conmigo mismo. Porque ahí empiezo a desarrollar esa relación que me da la oportunidad de tener tiempo para saber qué es lo que está pasando en mi mente, qué es lo que está pasando en mi mundo emocional, qué es lo que está pasando en mi mundo social, qué es lo que la vida me está enseñando en este momento. Y por eso, para mí, una práctica de esas inquebrantables es sentarme todos los días. Y obviamente llevo muchos años haciendo eso y para mí son 3 horas diarias mínimo de Wow. que me doy a mí misma, porque yo ya aprendí que entre más armonizo mi mundo interno, más fácil se me hace el externo. Y es la diferencia entre empujar y fluir. Yo no quiero empujar, yo quiero fluir. Y lo que me ayuda a fluir es echarme esas 3 horas Ok. conmigo misma en esta armonización de mi mundo interno. Que eso es el punto que quería llegar, porque mencionaste dos veces que parte del objetivo del libro es llegar a esta parte que la gente o que hasta uno mismo le puede llamar suerte y vivir de suerte diaria, ¿no? Porque te va a llegar esa suerte teniendo esto y que tú, eso es lo que mencionas, ¿no? Cuando tú interiorizas tu mundo exterior fluye, ¿nos puedes dar como un ejemplo exterior? O sea, ¿cómo lo puede, o sea, una persona que lo haga de manera inconsciente y que nosotros estemos viendo y que, o sea, yo quiero, digamos que es el clásico de que tú dices, es que esta persona tiene mucha suerte, que tú desde lo ves y dices, lo ve exactamente igual que yo, ¿por qué tiene tanta suerte? Mm, ¿No? ajá, ajá. Entonces tú me estás preguntando cómo sucede, por qué sucede esta alineación interna y Exacto. ejemplos, es lo Y que que quieres como sí, y que, o sea, sobre todo porque nosotros vemos esa persona que decimos, y esta persona, porque tiene tanta suerte? Eso que que nosotros desde no tener esta práctica y desde no saber que lo podemos hacer y tener para nosotros, nos preguntamos hacia el exterior cuando vemos a Mm, alguien, ¿no? Pero alguien que se ve auténtico, porque también podemos ver al clásico que se ve éxito, poniendo el ejemplo de Lana, ¿no? Que tú lo ves exitoso por fuera, pero lo escuchas hablar y ves la presión que tiene y que está como, o sea, no me refiero a esa persona, sino a la que sí tú puedes identificar que está fluyendo y no tiene que ser como que, pero simplemente que tiene suerte, no le voy a poner ni un tema económico ni nada, que tiene suerte y que tú ves que auténticamente tiene una calidad de vida y que la vida le dice, si a ti te doy lo que tú me pidas, ¿no? Que la vida está enamorada de esa persona. es una pregunta que tengo que responder con mucha humildad, Adolfo. Te digo por qué. Porque, o sea, no te puedo decir, no, es que pasa esto y pasa lo otro. El universo es complejo. Lo mejor que puedo decirte es que hay esa relación entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo que está tan conectada. Y en mi experiencia y en la experiencia de muchas personas que han llevado un camino espiritual, pues sucede que tengo cantidades de ejemplos para darte. Pero de hecho estaba en Colombia y pensé, me gustaría estudiar o trabajar para una institución educativa prestigiosa, una universidad prestigiosa.
empiezo, doy uno de mis entrenamientos a nivel internacional y voilà, conozco a Carlos Ordóñez, que fue mi ex jefe en el Tecnológico de Monterrey, y me dice, Andrea, quiero que seas parte de mi equipo. Yo no busqué al Tecnológico de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey me buscó a mí, yo nunca mandé una aplicación, bueno, cuando él me dijo sí la mandé, pero nunca fue como, ay, déjame, llevo estos pasos que se llevarían a cabo si estoy empujando, ¿cierto? Voy a mandar resúmenes por todas partes. Llegó a mi mente ese deseo y me sucedió. Ahora, no estaba sentada, de hecho en estos días escribí una frasecita en cuanto a eso, tenía una intención, empecé a trabajar en ella y se me dieron las cosas. Y suceden con cosas grandes y con cosas pequeñitas. Y un ejemplo que tengo muy bonito es en los viajes que hacía en el tecnológico, pues una vez tuve que irme para Querétaro. Y yo soy súper organizada en mis viajes, yo tengo de todo. Y lo único que me hacía falta era un cuadernito para tomar notas. Y yo, ay, se me quedó mi cuadernito. Llego al sitio donde era al campus donde era la reunión y me encuentro con Lupita. Lupita era una de las psicólogas allá en donde estaba. Y me dice, Andrea, mira lo que te tengo. ¿Qué tenía ella para mí? Un cuadernito. Ejemplos así, ay, estoy con un deseo de comer X cosa, pum, me llega. Entonces, es esa alineación que empiezas a ver cuando empiezas a remover todos estos obstáculos, a desenredarte y a entender qué tan poderosa puede ser tu mente. Ok. Quisiera yo agregar dos ejemplos. Y primero puedo agregar los ejemplos y después me ayudas a, como a conectarlo a el punto al que quiero. Ahorita estoy en un emprendimiento y yo conocí una persona, fíjate, desde el 2017-18 le perdí la pista, se cambié de celular y perdí el contacto al grado que ni me acordaba. Y ahorita que trabajé en este emprendimiento, pues quería encontrarla y eso. Me escribió. 8 años después me escribió ella, obviamente ella tenía una intención, no como que, ¿qué crees? El universo me dijo que quiere hacer esto, no, ella tenía como que una necesidad, se acordó de mí, de que yo la podía ayudar y bueno, yo aproveché, pero sí me quedé pensando, oye, 8 años y nunca tuve contacto y justo ahorita que estaba pensando esta persona, llegó, ella me escribió. Y el otro como ejemplo es justamente ahorita en el podcast. Un podcast yo creo que a veces tú puedes enviar 100 invitaciones y no todos, muchos no te contestan, otros sí pueden estar interesados, pero no es como tan constante como uno cree que tú le dices a 10 y tienes una fila de 15, ¿no? Entonces yo he visto que eso había sido un obstáculo en varios personas que habían desarrollado podcast. Y yo dije, bueno, es algo que no quiero, o sea, realmente no es como un tema, o sea, yo no estoy preocupado por views, no estoy preocupado por likes, pues, pero me preocupa, o lo que sí me interesa es tener esa constancia y cómo solucionar el problema donde muchos se estancan, porque creo que es algo muy personal. Y justamente, pues sí, me había estancado y cuando decidí tomar esa acción de buscar, e incluso se dio este podcast que estamos teniendo tú y yo. Entonces, se me hicieron dos ejemplos como, puta, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, al final del día, qué suerte, lo veo así. Pero si tú me preguntas de manera así como lo vemos, me puse a hacer primero a desenredar una segunda manera de pues, hacer resiliente como mis emociones. Tal vez sí, pero no estoy consciente de eso, ¿sabes? Mm, Entonces, quería como conectar ese punto de estas dos anécdotas que me pasaron. Lo que sí puedo decirte es que tomé acción. Es decir, no me quedé con el que, ay, pobrecito, veo aquel podcaster y que tiene 200 invitados que hasta le escriben y yo no tengo esa suerte. O sea, no me quedé así. O con esta chica, dije, bueno, no tengo su contacto, pero yo seguí desarrollando o hacía algo diario para este emprendimiento, ¿no? O sea, bueno, no puedo aquí, no me voy a quedar. No, es que como no la puedo contactar, ya no voy a seguir adelante, ¿no? O sea, o sea, es como lo único que te podría decir que sí sé diferente, ¿no? O sea, que seguía avanzando. claro, de hecho yo en estos días escribí hice un videíto corto en cuanto a este tema de la manifestación y decía pues que la manifestación no es ponerte a decir una afirmación y esperar a que todo te caiga del cielo, no,
Manifestación es cuando tienes una intención clara de lo que quieres, actúas en congruencia con lo que quieres y ajustas la estrategia mirando los obstáculos internos y externos. Entonces, en el ejemplo que tú acabas de dar, ¿cuál es tu afirmación y cuál es tu intención? Necesito tener o quiero tener personas para mi podcast, right? Después, ¿cuál es la acción? Pues voy a empezar a buscar diferentes personas. ¿Y cuáles pueden ser los obstáculos? ¿Qué emociones surgen para ti cuando te vas quedando sin personas con quien llamar? ¿Qué o con quién hablar? ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué Ujú. acciones surgen desde esa realidad interna de emociones y pensamientos X que estás teniendo? Y en la parte externa, ¿cómo le muevo de modo que sí funcione? Ok, si estaba tratando X estrategia, déjame la cambio. Pero no es que no estamos hablando de que esto de armonizar tu mundo interno y activar tus superpoderes, sea que te vas a sentar a meditar y a pensar que todo te va a caer del cielo y que ya. No, eso no es lo que yo enseño. Es sí armonizar tu mundo interno, pero ponerte las pilas a hacer lo que hay que hacer. Ok, que de hecho creo que es la clave, ¿no? O sea, hoy tú que nos comentas las tres partes del proceso de tu libro. Bueno, quisiera cerrar con esta parte, ¿no? Que nos dijeras justamente qué pasa, o sea, en la parte de lo voy a leer, pero qué pasa si una persona lee y no toma acción de lo que dice tu libro. Se queda solamente en la parte cognitiva y en nuestra era de información, en un tiempito no pasó nada porque se te olvidó. De pronto se te quedarán unas ideas o dos. Sin embargo, los conocimientos y las prácticas que hay en ese libro son absolutamente transformadoras. Y ni siquiera tienes que leer el libro. Si quisieras sencillamente llevar a cabo las prácticas y saltarte todas las lecturas, te iría muchísimo mejor que una persona que se lo leyó de pe a pa, con notas y demás, y que no hizo nada. ¿Cierto? Porque es como cuando conduces un carro, te lleva del punto A al punto B y no sabes cómo funciona el motor, pero el carro hizo lo que tenía que hacer. Lo Ah, mismo pasa qué con buen estas. ejemplo. Sí, es lo mismo aquí. Supongamos una persona que escuchó este podcast y decide, wow, eso de pasar del pensar al sentir de una manera amable me encanta. Y esa persona coge no nos demoramos ni un minuto, menos de un minuto, dando esa técnica de autorregulación. Y si una persona la tomara en serio y dijera, el resto de mi vida voy a hacer esto, ¡voilà! Todo cambia. Ok. Es la acción, no es la parte que se quede pues solamente como pensamiento y como entendimiento. Hay que pasarlo de la mente al corazón y a las manos. De la mente al corazón, fíjate qué interesante, la mente al corazón y a las manos, porque eso es justamente, es una pregunta, eh, creo que es necesaria. Porque justamente ahorita hay muchos libros de autoayuda, de autoconocimiento, y tú como autora, ¿qué haces para que, bueno, ya me quisiste el video, ¿no? Que es un video muy claro y que explica el cómo debe de usarse su libro. Hoy lo acabamos de decir, pero no te venía esta preocupación que con esta información de esta información, desinformación, donde está muy de moda esta parte de manifestar pero mal explicada. Al final del día tú lo explicas bien, pero afuera hay mucha malinformación de lo que es manifestación. Entonces, ¿cómo logras que tu libro, en toda esta desinformación que hay afuera y que abunda, eh, conecte o no se pierda en esta malinformación? No sé cómo explicarme, o sea, no, o sea, como que ese es el punto, pero alguien que lo agarre y tenga y que haya recibido mucha información de manifiéstamelo, pero no llegue a la acción. ¿Cómo logras o cómo puedes hacer para que para que tu libro no lo tome como nada más lo voy a manifestar, sino llegue a ese punto de la acción? Bueno, la clave aquí, y por eso es un libro y todo lo que yo hago es basado en evidencia. Yo estoy escribiendo y si tú miras las referencias, son 10 hojas de referencias
Esto tiene un marco teórico muy, muy sólido. Entonces, cuando una persona toma este libro, y creo que de hecho es parte de lo que hace una diferencia entre lo que yo hago y otras personas, es que combino de una manera muy sutil, la parte académica con la parte espiritual. No espiritual desde la religión, espiritual desde sentido de propósito, desde el amor, desde la compasión. Entonces, cuando tú entrelazas estas dos cosas, los resultados son excelentes. Y una persona que tome este libro se va a dar cuenta de que las prácticas son enfatizadas y esa parte del conocimiento que pasa de la cabeza al corazón y a las manos es algo que me tomo en serio. Entonces sí hay diferentes actividades donde la persona se le guía por meditaciones, ejemplos de cómo llevar a cabo prácticas, de modo que sea muy claro que las prácticas hay que llevarlas a cabo. Es como si estás aprendiendo y coges un manual de cómo montarle en la bicicleta. Eso no te va a servir, necesitas montarte en la bicicleta. Y yo creo que a través del libro es algo que trato de enfatizar mucho, la importancia de ponerlo a la prueba de la experiencia. No, y de hecho ya no los habías dicho. Yo a veces soy una persona que no que no pesco las cosas a la primera. Igual y muchos de los que nos escuchan lo pescaron desde que comentaste que, porque la respuesta que nos diste fue una respuesta más clara, bueno, no más clara, más bien más desmenuzada para mí de lo que habías dicho primero, que fue con las prácticas. Tú dijiste, te puedes saltar hasta la teoría, llegas a las prácticas y vas a tener resultados. Y justamente esa es la respuesta. Tu libro, al hacer las prácticas donde estás poniendo mente, corazón y manos, te quitas a toda esta parte de esta desinformación de manifestar, porque tus prácticas ya vienen con mente, corazón y manos, versus manifestar que solo es mente, manifiesta, 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 ¿no? Entonces, eso me parece excelente en tu libro y para quienes lo lean y lo practiquen, pues tengamos muy claro esto, que no se tiene que quedar en un tema de mente, sino tiene que irse a corazón y manos y que incluso podemos arrancar desde las prácticas. Digo, yo creo que leerlo todo nos va a dar mucha profundidad y creo que leer siempre te activa alguna neurona. O sea, leer tiene beneficios propiamente, ¿no? Total, claro que sí, por eso escribí Entonces, el libro. claro, entonces en esta parte, pues sería eso, ¿no? Tenerlo, bueno, pues ya me aclaraste muchas de las cosas y perdón que fui muy tan insistente en varios de estos temas, pero con tanta información que hoy tenemos, nos podemos perder en muchos lados, ¿no? O sea, creo que es como un arma de doble filo, es una bendición que tengamos tanta información, porque antes pues no había eso, o sea, vivimos creo que en una época maravillosa donde podemos saber de todo casi de inmediato, pero a su vez también hay mucha desinformación. Entonces, nada está escrito en piedra, pero sí procurar, o al menos lo que yo procuro en los podcasts, es que nuestras opiniones sí tengan cierto sustento para que la gente forme su criterio. No digo, no está nada escrito, pero al final del día sí ser responsable en que hay demasiada información y que ellos vayan tomando desde su criterio la información que les sirve. Para cerrar, me gustaría que nos contaras, porque ahorita, además de la evidencia de estas referencias que tomaste en el libro, creo que va más allá, porque tú ya has tenido muchos alumnos donde en cada experiencia, así como yo que te hago ahorita estas preguntas, tú tuviste 1000 preguntas en las miles de clases que has tenido, con todos los alumnos que has tenido, con toda la diversidad de preguntas. Yo tengo preguntas desde mi historia, desde mi conocimiento y así hay de estos miles de alumnos, cada quien tuvo una historia diferente y fueron durante 4 años, bueno, 10, pero de manera más intensa 4 años. Justamente me gustaría que mencionaras eso, que no es un libro que agarraste y tuviste referencias y lo plasmaste, sino viene ya de un trabajo humano, de un trabajo donde trabajaste con muchas personas, que nos contaras un poquito de eso para que pues sí, nos quede un poquito más claro. A mí, cuando me lo dijiste, me emocionó. Yo dije, por eso tengo que tener este libro por esto, ¿no? Súper. Básicamente, Adolfo, este libro fue escrito, de hecho, más desde mi propia experiencia, porque mi historia está ahí escrita de una manera silenciosa. Yo vengo de una historia de trauma
de muchos traumas y traumas fuertes. Entonces, eso me llevó a estar ensimismada, luchando y luchando por décadas para desenredarme. ¿Por qué? Porque mi vida no fluía y me sucedían cantidades de cosas. Entonces, llevo desde mis 22 años llevando a cabo estas prácticas contemplativas, como meditaciones o mindfulness, como la quieran llamar, que me han llevado a todo un despertar de la conciencia y todo un proceso muy bonito de crecimiento interno. Y lo que ha informado este libro, hasta más que las personas con las que he trabajado, ha sido mi propia historia, que es una historia intensa. La mayoría de personas quisiera pensar que lidian con una carga emocional mucho más suave de la que yo he tenido que lidiar por toda mi vida. Y el resultado de este proceso está contado en este libro por medio de estas prácticas que me han salvado mi vida. Sinceramente te lo digo que de no ser por todo lo que he aprendido, si de pronto hubiera tomado otra ruta, yo creo que estaría o loca o muerta, una de las dos. Y ha sido este caminar consciente lo que me lleva a estar donde estoy, que es la historia más irónica y más sorprendente, especialmente para mí, porque he tenido que luchar con muchas situaciones de depresión, de ansiedad, estrés postraumático, problemas de sueño, toda una cantidad de situaciones que ahora me veo enseñando bienestar y es como, oye, ¿cómo llegué aquí? Y es precisamente combinar todos estos conocimientos que han llegado de mi propia experiencia con la parte académica. ¿Qué me dicen los libros? ¿Qué me dice mi propio camino? Porque ha sido un camino interno de estar en silencio y conocerme, pero ha sido también la combinación de un camino externo, de aprender, de leer. Y yo soy amante al conocimiento interno y externo. Entonces, este libro combina estas dos cosas para llegar y ya presentárselo al mundo, y las personas que pues se lo toman en serio y que sí llevan a cabo las prácticas, pues ven una transformación interna increíblemente poderosa, tanto que deciden ser voluntarios, voluntarias y enseñarlo hasta sin costo. Entonces, esa es la historia del libro, que es el resultado de un trabajo, de un programa completo. No, hombre, me quedo con este cierre, pero sobre todo porque, y era una, no voy a hacer ya esta pregunta porque era una de las que quería hacer desde el principio, ¿no? O sea, ahorita, porque con toda esta información también hay mucha gente que dice, quiero escribir mi libro, ¿no? Pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo quieres escribir? Desde quiero reconocimiento porque ya todos lo hacen y porque yo sé que tengo capacidad y porque quiero demostrar. O sea, que eso ya lo dejamos al lado, pero ¿por qué lo pongo sobre la mesa en este cierre? Porque es maravilloso, porque una de las premisas que tú planteaste en el libro y que nos la mencionaste a lo largo del podcast fue que cuando tu propósito es mayor que ti mismo, cuando entra esta parte de la compasión, yo estoy y hiciste la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Y cuando te das cuenta que es para servir, para ayudar, es el corazón de lo que nos acabas de decir. A través de esta historia silenciosa que cuentas en el libro, es un libro para servir, para ayudar, para personas que sientan o que hayan tenido un pensamiento como el que tú no lo externaste, de por mi historia yo debería de estar así o muerta, pero lo lograste tú, estás compartiendo ese secreto, estás dando esa compasión, estás sirviendo al mundo. ¿Cómo te sirve un mundo? A través de este libro, para que una persona que se siente igual o que te haya pasado por un proceso logre desenredarse, logre ser resiliente a sus emociones y aprenda a tener conexiones interpersonales. Entonces,
No, pues maravilloso. Muchísimas gracias. Otra vez, de verdad que es yo soy como tu primer alumno, ¿no? Dirías tú, me encanta tener estas clases. Primero lo agradezco. Y es parte también de mi podcast. Parte de mi podcast o de lo que yo quería hacer era tener muchos mentores y maestros, ¿no? ¿Y qué se me ocurrió? Pues un podcast. Pero, pues dije, oye, bueno, tengo el espacio en la cafetería, gracias a Dios. Es decir, si lo puedo compartir y alguien le puede ayudar, entonces ya también yo estoy sirviendo y estamos haciendo y multiplicando esto. Entonces, pues te agradezco muchísimo todos los regalos todas las semillas que sembramos hoy, que sé que no, que más bien que sembraste hoy en nosotros y cómo podemos conseguir el libro para ponerlo también en la descripción, para poderte, pues para poderlo promocionar, para poderte ayudar en esa parte de que más gente lo conozca, además de con el podcast, pues lo pueda adquirir físicamente. Bueno, esperamos tenerlo en Amazon. Estamos en el proceso, pero activa tus superpoderes por Andrea Monsanto y clic. Ah, ok. Sí, O sea, está en esa debe página. estar en línea. Ah, Debe ok. estar en línea. Acuérdate que el libro está recién salidito, Sí, sí, entonces sí. estamos todavía en el proceso de tenerlos Ah, en todas las plataformas y demás, pero sí, pues con mi nombre y el título del libro esperamos tenerlo en Amazon y demás. ok, de todos modos lo anotamos aquí y si tienes portada, pues no, si nos la compartes también la ponemos. Te agradezco mucho, Andrea, todo lo que nos regalaste hoy. De verdad es que son de esas pláticas. Yo me siento como cuando vas a esas conferencias donde el speaker tiene esta habilidad para para emocionar al público, que son pocos. La verdad es que creo que sí es una habilidad, esa habilidad de poder decir lo que ya sabemos, pero te lo dicen de una manera que te motiva, que te impulsa. Entonces te agradezco mucho eso porque tú lo tienes y de verdad, pues has ayudado a mucha gente y con este libro yo sé que va a ser lo mismo. Te agradezco mucho el haber pues tenido esta conversación donde podemos conocer el libro y sé que nos va a ayudar a muchos. Gracias, Adolfo. Debo decirte que no es algo que yo hice, es algo que co-creamos. Fue una colaboración mutua y te doy también las gracias por este baile que hemos estado realizando juntos. Muchas gracias. Hasta luego.